Pues buenos días a todos. Empezamos este periodo de sesiones, empezamos esta semana con más noticias del ámbito nacional, con más avances de este proceso destructivo del PSOE, para decir que hay que recordar que Felipe González transformó el PSOE en Suresnes para alejarlo del comunismo y que Pedro Sánchez está dándole la vuelta en Waterloo. Yo creo que el siguiente Congreso Federal del Partido Socialista podría celebrarse en Caracas, que sería la ciudad más relevante para poder hacer el proceso que está haciendo, ¿no? Hay que recordar que el PSOE ha quitado del Código Penal graves delitos, que ha indultado a los que dieron un golpe de Estado, que está amnistiando a los prófugos que cometieron todo tipo de delitos y que ahora se ha inventado un nuevo concepto, el terrorismo bueno, el terrorismo humano, el terrorismo con tintes sociales, el terrorismo que no atenta contra los derechos humanos y que nos quieren hacer convulgar con esa rueda de molino, ese terrorismo que no es tan dañino, ese terrorismo del pelillos a la mar, ese terrorismo de las agresiones de los policías, pues tampoco eran tan importantes, ¿no? Esto es una barbaridad que tenemos que combatir y lo estamos haciendo. Lo que estamos viendo también es que en Madrid el Partido Socialista de Madrid pues también va subiendo peldaños de esa indignidad que creíamos que no podía ser mayor después de haber aceptado como corderos y como equilibristas esa amnistía que les hicieron tragar, y ahora pues parece que tampoco condenan el tema del terrorismo bueno. Decía la señora Bernardo, aquí le han preguntado a ustedes cuál es la posición del PSOE. Yo creo que ha quedado bastante clara. La posición del PSOE es lo que diga Bolaños. Lo ha dicho con esas palabras. Con lo cual, si Bolaños dice lo contrario mañana, pues también será la posición del Partido Socialista de Madrid y no tendrán que rectificar. Siempre es lo que diga Bolaños y ese es el debate que existe en el PSOE y esa es la función de Juan Lobato. Le preguntaban también si había discrepancia, si había diálogo en el Partido Socialista, pues la respuesta ha sido esa, ¿no? También ha dicho, la posición del PSOE está clara, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y lo que diga Bolaños es el Partido Socialista de Madrid. 27 diputados que están aquí, calladitos, porque les han dado instrucciones de que no digan absolutamente nada de este tema que está rompiendo nuestras instituciones. Así que nosotros seguimos combatiendo este proceso, que nos parece de extraordinaria gravedad, y por eso, como saben ustedes, hemos convocado una gran concentración el día 28 de enero, este domingo a las 12 de la mañana, en la Plaza de España, para seguir denunciando que nos rebelamos contra esta ruptura del Estado de Derecho y contra la quiebra de todos los consensos a los que nos quiere llevar el PSOE. Si quiere romper algo, que rompa el PSOE, pero que deje las instituciones y deje a nuestro país en paz. Por otra parte, es la semana que iniciamos la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en un momento de gran ímpetu de la Comunidad de Madrid. Madrid está de moda. Saben ustedes que se han incrementado un 30% pues el gasto turístico que tenemos en la región, que cerramos 2023 con un récord de 14 millones de turistas que han visitado nuestra región y que siguen viniendo grandes proyectos de los que estamos muy orgullosos, como la Fórmula 1, que se presentó también esta semana y que correrá por las calles de Madrid a partir del año 2026. Grandes proyectos que yo creo que son para que todos lo celebremos, aunque no todos lo hacemos, porque hay gente que siempre está en lo negativo, hay gente que siempre está en que las cosas vayan peor para que podamos criticarlas, en lugar de celebrar, como debería ser, que los grandes eventos internacionales se fijen en Madrid para establecerse, que los grandes hoteles, que las grandes empresas, que los grandes centros de datos, que los grandes eventos deportivos y culturales se fijen en Madrid para venir aquí a compartir con nosotros pues esos eventos que son de talla mundial y que pueden hacer, como la Fórmula 1, que la marca Madrid viaje por todo el mundo, que la marca España se siga engrandeciendo y que eso redunde en beneficio de todos. Y estoy a vuestra disposición. Sí, buenos días. Me gustaría formularle dos preguntas diferentes. Por un lado, el tema de los inmigrantes en Alcalá de Henares. La red de inmigración ha denunciado en la Audiencia Nacional que 21 de ellos han sido expulsados del centro sin alternativa. Me gustaría saber qué saben ustedes y qué opinan de este asunto. Y después, la posición de Madrid sobre la EBAU, la propuesta del señor Feijóo. Ya la había pedido Madrid, la había pedido la presidenta regional en reiteradas ocasiones, una EBAU única. Desde la oposición aseguran que esto es imposible hacerlo, que no es posible porque no son los mismos planes de estudio en otras comunidades y que además no compete a los gobiernos regionales. Me gustaría saber si usted considera que esto es posible y que es viable. Gracias.
Bien, pues empezando por la primera de las preguntas, respecto a la inmigración, yo creo que lo más destacado de esto es que la gestión de Pedro Sánchez es un caos. La gestión del gobierno de Sánchez es absolutamente caótica, que ha perdido el control de este flujo migratorio irregular, que no sabe qué hacer con esta cantidad de personas y que está improvisando cada día en medidas que son una auténtica chapuza. Como decía usted, la mayor ONG de atención a los refugiados ha tenido que presentar un contencioso en la Audiencia Nacional por el comportamiento esperpéntico, creo que decía, en este centro, la expulsión de esos 21 personas y la gestión que está ocurriendo en ese propio centro. Yo creo que es algo que tenemos que denunciar y seguir insistiendo al Gobierno en que coja las riendas y que, desde luego, informe a las comunidades autónomas, que es lo que está reclamando también la Comunidad de Madrid, que sepamos cuántos vienen, a dónde vienen, cuál es el plan, quiénes son, cómo son, para poder atenderles de la mejor manera posible, que al final es el objetivo de todos. Que las personas que vengan estén atendidas, que sepamos que no hay ningún problema de salud, como hemos visto, por ejemplo, en este centro, que había ciertas personas que estaban afectadas de sarna y que han tenido que ser tratados, que si hay algún tipo de reyerta, si hay algún tipo de problema, como también ha habido reyertas multitudinarias que han llevado a alguno de estas personas a la UCI, pues que estemos informados, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Colaborar con el Gobierno, empezar el Gobierno a colaborar con las comunidades autónomas para que nos informe, para que pueda darnos todos esos datos y poder atender a estas personas con la mejor de las voluntades, ¿no? Lo que no puede ser es que simplemente con los deseos, con los simples deseos, pues aquí creamos que están solucionados los problemas, que por expresar lo que a todos nos gustaría, por expresar que todos tengan que estar bien atendidos o que tienen que estar en sus países de origen, pues con esto ya se solucionan los problemas. Esto aquí hay un gobierno en la Comunidad de Madrid que gestiona y que se ocupa de los temas que son de su competencia, y eso es lo que tiene que hacer. Y respecto a la otra pregunta que me preguntaba por la EBAU, bueno, pues yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha expresado en muchas ocasiones su voluntad de avanzar en ese sentido, de una EBAU única, una EBAU equivalente o con criterios equivalentes para toda España, teniendo en cuenta que el acceso a la universidad también es único, pues avanzar en que esos criterios pues sean, desde luego, homogéneos, porque si no, pues se crea un desequilibrio que no es razonable, y por tanto hay que reforzar la calidad, hay que reforzar la exigencia y afinar esos criterios para que sean iguales para todos dentro de las competencias de cada comunidad autónoma. Y por eso, si se fijan en la parte autonómica del currículum, esos criterios homogéneos pues pueden hacerse también extensibles por un acuerdo a todas las comunidades autónomas, y avanzar en ese sentido, que creo que es lo más razonable, y no que haya comunidades autónomas que, por tener menos exigencia en los procesos de EBAU, pues tengan un acceso más fácil a las universidades, quitando los lugares a aquellos alumnos que han formado parte de comunidades autónomas que han sido un poquito más exigentes. Así que entiendo que ese camino de avanzar en ese sentido pues es razonable. Buenos días, portavoz. Hace una semana, volviendo al tema de Alcalá, tanto la presidenta Ayuso como la alcaldesa Piquet, como la dirección del PP regional, como el grupo parlamentario, señalaron como presunto autor de una agresión sexual a un inmigrante que estaría en ese centro de acogida temporal de Alcalá. Me gustaría saber si una semana después mantienen esa vinculación, de la que no les hemos oído retractarse en ningún momento. En segundo lugar, le quería preguntar sobre la situación de la UCI pediátrica del Hospital Universitario La Paz. Está cerrada, hoy 7 organizaciones de pacientes piden su reapertura inmediata. Hemos escuchado críticas de la oposición a la gestión que se ha hecho desde la Consejería de Sanidad de este conflicto laboral que data de 2020. Me gustaría saber si creen que se ha hecho lo suficiente, o si está la Consejería en este caso de manos atadas y no puede actuar ni solucionar este conflicto. Y en tercer lugar, me gustaría que nos explicara la situación del exdirector de la Oficina del Español. Se le cesó en diciembre como cargo directivo, como director de esa oficina. Se amortizó ese cargo directivo, pero inmediatamente se le contrató como personal eventual con un salario superior al que tenía como cargo directivo. Si nos puede explicar esta casuística dentro de la Consejería de Cultura. Gracias. Bueno, pues empezando por la primera pregunta, lo que se dijo la semana pasada no fue señalar a un autor concreto, porque se desconocía el autor. Lo que se señaló es que había denuncia de una agresión, y se explicó la descripción que la víctima daba de
ese autor de esa agresión, y lo que se pedía es que se investigase y que no se ocultase que estaba habiendo esa denuncia. El delegado del Gobierno mintió, dijo que no había ninguna denuncia en ese sentido, y luego pues descubrimos que el informe policial existía, que existía esa denuncia y que por tanto lo razonable es investigar y saber si ese autor forma parte o no de ese centro. O sea que no hay ninguna rectificación, al contrario, lo que hay es una mentira del delegado del Gobierno que negó esa denuncia y luego se demostró que era cierta. Respecto a la UCI, bueno, esto es un conflicto laboral, es un conflicto laboral que está judicializado y por tanto pues tenemos que atender a las resoluciones de los juzgados o los tribunales que determinen qué hay que hacer en este caso. Pero lo más importante es destacar que la atención de los niños está perfectamente garantizada, que la UCI sigue funcionando, la UCI de La Paz es una UCI espectacular, que sigue funcionando y que por tanto puede absorber absolutamente la demanda que tiene. Y por tanto los niños están perfectamente atendidos, que esto es lo más importante. Y me gusta que en esa crítica que nos hacen pues recuperen algunos datos que son muy positivos y que yo desconocía, que es que le decía a la señora Bergerot que la UCI del Hospital de La Paz es el único hospital de España que hace todo tipo de operaciones, pues que nos congratulemos de que la sanidad pública madrileña tenga este tipo de hospitales que son números 1 en España y que tienen estos servicios extraordinarios que, como digo, siguen funcionando. Y respecto a la pregunta de la Oficina del Español, bueno, entiendo yo que un directivo que es elegido en el Gobierno de la Comunidad de Madrid para desempeñar en un momento dado un rol directivo, pues también puede desempeñar un rol de asesoría sin ningún tipo de problema, y que es razonable que una persona que se ha considerado valiosa en un puesto pues pueda ser valioso también y pueda hacer una aportación en otro puesto. Después de una reestructuración del Gobierno, pues a veces se fusionan direcciones generales, se fusionan organismos, otras veces aparecen otros, pues entiendo que en esa reestructuración deja de formar parte como director de esa oficina, pero es útil en otro puesto y en ese puesto está. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar por la moción de censura que va a haber mañana en Los Santos de la Humosa. El Partido Popular va a perder una alcaldía en la Comunidad de Madrid. Quería saber su valoración sobre este hecho, sobre la moción que van a presentar los concejales del PSOE con el que fuera concejal de Vox, y también si cree que este caso, el del concejal que se presentó como número 1 de Vox, es un caso de transfugismo. Gracias. Bueno, aquí lo que hemos visto es hacer el equilibrio, como no estaba el señor Lobato para hacer equilibrios con la amnistía, hasta la señora Bernardo para hacer equilibrios también con su speech. Entonces nos ha querido decir que cuando un partido como el Partido Socialista firma en un mismo papel una moción de censura con un concejal que se presentó por Vox y que además está imputado por un delito de corrupción, no tiene nada que ver con un cambio de criterio, no tiene nada que ver con un transfugismo y no tiene nada que ver con un acuerdo del propio Partido Socialista con ese partido o con ese concejal. Bueno, pues yo creo que ya las tragaderas que entiende el Partido Socialista, que tiene la opinión pública, pues yo creo que se están excediendo un poquito. Cuando alguien firma una moción de censura con un partido político, se entiende que tiene un acuerdo con ese partido político, aunque sea para hacer la moción de censura y cambiar el gobierno. Entonces, este concejal que se presentó por Vox y que, insisto, está imputado por un delito de corrupción, pues este concejal es el que ha encontrado el Partido Socialista para presentar una moción de censura contra un gobierno municipal del Partido Popular, contra un alcalde del Partido Popular que se presentó por las siglas del Partido Popular y que no querían que estuviera en la alcaldía. Así que nada, un acuerdo del PSOE con Vox o con un ex de Vox, que lo expliquen ellos, porque lo de decir que no tienen nada que ver y que no hay ningún acuerdo, pues yo entiendo que no cuela. Buenas, yo quería preguntarle por las declaraciones esta semana de González Pons sobre el Tribunal Constitucional, si usted comparte la visión no de que sea el término cáncer, ¿no?, porque se retractó, pero esas acusaciones graves contra el Constitucional, y si usted como líder del partido que sustenta el Gobierno de la Comunidad de Madrid entiende que el Gobierno de la Comunidad de Madrid debería dejar de llevar recursos al Tribunal Constitucional. Bueno, la líder del partido que sustenta el Gobierno es la señora Isabel Díaz Ayuso. Yo soy su humilde portavoz parlamentario y como tal sí puedo decir que el Tribunal Constitucional es un órgano que ha sido asaltado por el Partido Socialista. Esto no nos cabe a todos ninguna duda, que el presidente del Tribunal Constitucional era el antiguo fiscal general del Estado nombrado por el PSOE, que hay magistrados del Tribunal Constitucional que eran ministros del PSOE, de gobiernos del PSOE, y que por tanto aquí hay un desequilibrio y una toma de ese tribunal
que a todos debería preocuparnos. Lo que hemos visto es que de repente causas que estaban aparcadas empiezan a salir con celeridad y que la orientación de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional o los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional coinciden siempre con los anhelos y con las voluntades del Partido Socialista, y eso creo que a todos debería preocuparnos, porque es el tribunal que debe interpretar la Constitución, y si interpreta la Constitución como quiere el gobierno de Pedro Sánchez, que ya sabemos cómo está interpretando el señor Bolaños y, por tanto, sus vicarios del PSOE de Madrid, pues esto va a ser un completo desastre. Hola, ¿qué tal? Quería volver al tema de la inmigración. Se han planteado varias propuestas en ese sentido aquí en la Asamblea. Por ejemplo, Más Madrid ha anunciado una sobre una mesa de diálogo, entre otros con administraciones, para garantizar los derechos de los inmigrantes. Y por otra parte, Vox abandera dos propuestas, una relativa al cierre de un centro de menores extranjeros, el de Batán, y otra en la que pide a la Comunidad de Madrid actuación en torno a la repatriación de inmigrantes. Quería saber su opinión sobre estas tres propuestas y cuál sería la postura del Partido Popular cuando lleguen a pleno. Gracias. Vale, pues la propuesta de Más Madrid, de esa mesa de diálogo, no la conozco, no nos la ha contado en la Junta de Portavoces que acabamos de tener, no sé si la ha expresado en otro foro, yo no la había visto, con lo cual pues la estudiaremos con detalle, como hacemos con todas las propuestas que nos presenta la oposición, y veremos qué se puede hacer. Respecto al centro de menores del Batán, pues les decía antes, ¿no? Yo creo que es importante tener clara para qué sirve una administración pública, un gobierno regional, y no es para expresar simplemente sus deseos, sino para gestionar. La idea de cerrar y poner esos niños, esas personas en la calle o en la puerta de Moncloa me parece o un chiste o una irresponsabilidad demagógica por parte de Vox. Es decir, estos son personas que hay que atenderlas, que hay que tratarlas, y lo que no puede ser es que los dejemos en la calle sin saber un poco qué es lo que vamos a hacer. Eso me parece que es una expresión de alguien que no tiene responsabilidades de gestión y que tampoco parece que aspire a tenerlas. Por otra parte, en el tema de la repatriación, si nos propone a la Comunidad de Madrid que asumamos competencias en materia de inmigración, entiendo que está de acuerdo con lo que hace el gobierno de Sánchez con Puigdemont, de ceder a Cataluña las competencias de inmigración, porque como no las tenemos, pues tendríamos que asumirlas. Yo entiendo que no tiene sentido, creo que lo razonable es que haya una política nacional con el tema de la inmigración y que sea sensato y que pueda, con esa política común, pues atender a este desafío que se presenta no solo en Madrid, sino a nivel nacional, y que el gobierno de Sánchez no está sabiendo resolver. ¿Su voto a ambas propuestas de Vox, entonces? Bueno, tenemos que ver el detalle, pero vamos, ya le anticipo esta postura.